Recordamos que la Federación Andaluza de Consumidores, a través de las distintas vías de comunicación con las que cuentan y a través del servicio de asesoramiento, intentan informar y asesorar, por supuesto, a los consumidores usuarios en cuanto a materia de consumo se refiere. Y parece ser que de un tiempo para acá se está viendo el interés que tenemos los consumidores usuarios sobre el tema del alquiler de vivienda. Ante las consultas realizadas referentes a este tema, hoy en el espacio de consumo con Al Andaluz, vamos a darles respuesta a esas preguntas, las más habituales que les llegan hasta Al Andaluz y que nuestros oyentes también les pueda servir para estar informados, porque recordamos que la información es nuestra mayor defensa. Saludamos en esta semana a Rocío de la Villa. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida a esta semana a nuestro espacio de consumo. Rocío, ¿puede deberse el interés que parece ser que mostramos por el alquiler de vivienda a raíz de lo vivido o lo que estamos viviendo aún de la pandemia? Sí, bueno, la verdad es que, primeramente también porque la economía, ¿no?, está también afectando, la pandemia ha afectado también a la economía y las personas, en vez de plantearse a lo mejor el comprar una vivienda, pues se plantea el alquiler. Y después también, a raíz de la pandemia, hay muchas personas, sobre todo a raíz del confinamiento, que han visto que a lo mejor pues viven en espacios más reducidos y que necesitan pues tener un espacio más amplio de convivencia por el tema del confinamiento y del tiempo que tenemos que pasar en casa. Entonces, una de las opciones más frecuentes es el alquiler. Y sí, efectivamente, puede ser que este boom que hay ahora de alquiler de vivienda pues esté derivado también de toda la pandemia. Muy bien. Pues como decíamos, en el programa de hoy vamos a dar respuesta o vamos a resaltar esas preguntas más habituales, ¿no?, que os han llegado hasta ese servicio de asesoramiento. Y una que es realmente, pues obvia, que debemos de hacer, debemos de plantearnos, es ¿qué debo de tener en cuenta a la hora de alquilar una vivienda? Bueno, pues aquí lo primero, que hay muchas veces que nos vamos por otro sitio a la hora de querer alquilar una vivienda, lo que tenemos que tener claro es qué características queremos que tenga esa vivienda, es decir, qué características y qué necesidades necesitamos que tenga esa nueva vivienda, tanto de espacio como de ubicación como de precio. Una vez que tengamos claro esto, pues ya podríamos ir dando los siguientes pasos, pero lo más importante es saber qué necesitamos y qué queremos. Muy bien, una de esas cosas que tenemos que tener en cuenta es el precio, pero claro, ¿qué incluye exactamente el precio del alquiler? Bueno, pues el precio del alquiler incluye lo que ambas partes pacten, es decir, tanto la parte arrendadora como el arrendatario. En este caso, lo más habitual es que se incluya bajo el precio de la vivienda, pues lo que es el coste de la vivienda, del alquiler de la vivienda en sí. Pero hay veces que bajo un mismo precio pues se incluyen otro tipo de servicios, ya no solamente el alquiler de la vivienda, sino que a lo mejor incluye el agua, o incluye el internet, o incluye incluso la luz. Por lo tanto, antes de firmar el contrato, deberíamos de conocer por el precio que nos están ofreciendo qué incluye, si incluye solo lo que es la prestación del alquiler o si incluye algún tipo de servicio más. Muy bien. Otra de las preguntas que os han llegado y que es obvio también de tener en cuenta es ¿quién se hace cargo de las averías que pueda ocurrir, se pueda dar en esta vivienda? Bueno, esta es una de las preguntas además muy habituales, muy frecuentes y de las que también pueden derivar en mayor controversia. En un principio es la persona propietaria del bien quien se debe de encargar de realizar todas las reparaciones necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad, siempre y cuando el deterioro que se haya producido pues no sea por un mal uso por parte de la persona inquilina. Y además esta reparación la debe de hacer sin elevar la renta mensual. Por su parte, la persona inquilina, la persona consumidora que alquila la vivienda, pues debería de saber y debería de tener siempre presente que su piso de alquiler es su hogar y que debe de cuidarlo tanto o más como si fuera su propia casa. Además, todos los pequeños desperfectos que le correspondan y de los que no se encargue la parte propietaria, pues al final puede descontar de la fianza legal y al finalizar el contrato de alquiler. Por lo tanto, aunque la parte grande de las averías de la vivienda debe de realizarla la parte propietaria, cuando se trate de pequeñas averías o de averías que van provocadas por el uso de la vivienda, es la parte arrendataria, el inquilino, el que debe de hacerse cargo de estas reparaciones.
y que debemos de saber que si no nos hacemos cargo de estas reparaciones, pues que pueden ser que después no nos devuelvan la fianza o nos descuenten parte del dinero de la fianza. Cuando hablamos de grandes reparaciones o de grandes averías, pues por ejemplo estamos hablando de humedades, ¿no? Que salgan humedades, un deterioro, pues no sé, en la fachada de nuestra vivienda. Esos son grandes problemas que puede tener el alquiler de la vivienda y que no se debe a lo mejor por el tema por el uso, no por el deterioro. Pequeñas averías, pues hablamos, no sé, si el frigorífico entra dentro del alquiler y se deteriora porque nosotros hemos hecho un mal uso de él, o porque, no sé, por ejemplo, el microondas, hemos utilizado el microondas del propietario de la vivienda y nosotros hemos hecho un mal uso de él, pues metiendo algún tipo de material que no se debe de introducir en el microondas y lo hemos roto, pues evidentemente es el inquilino el que se debe de hacer cargo de esa reparación. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro. Pero claro, ¿el alquiler subirá por algún concepto? ¿Puede subir? Bueno, como he dicho antes, por ejemplo, no se puede elevar la renta mensual para hacerse cargo de una avería. Y en un principio, y si en el contrato no se ha fijado ninguna subida del alquiler pactada previamente, el mismo no puede subir. Solamente podrá variar el precio del alquiler conforme a la actualización del IPC. Y cuando digo que puede variar, es que puede tanto subir como que puede bajar dependiendo del IPC. Pero por eso siempre es muy importante todo lo que recojamos en las condiciones del contrato de alquiler. Si no viene nada recogido, ninguna cláusula recogida en relación a que vaya a subir, pues no sé, en un año, en 2 años o a los 6 meses, pues no deberíamos de soportar ninguna subida, excepto la que sea la de la aplicación de la actualización del IPC. Muy bien. Otra de las preguntas que os han llegado referente a este tema es si se pueden tener mascotas. Sí, efectivamente, esto es algo que es muy frecuente porque hay muchas personas que alquilan su vivienda y cuando la alquilan al cabo del tiempo, pues el propietario se da cuenta de que tiene una mascota y le dicen que lo quieren echar por tener una mascota. Sin embargo, debemos de saber que, a no ser que se especifique expresamente en el contrato de alquiler, no debería de estar prohibido el tener mascota en una vivienda habitual. Muy bien, o sea que todo tiene que estar bien detallado, ¿no? en ese contrato, pero claro, en el caso de que haya contrato, porque si arrendamos una vivienda en negro sin contrato, ¿qué puede pasar? Bueno, pues primeramente tenemos que destacar que si arrendamos una vivienda de esta forma estaríamos saliéndonos de los límites legales, pero lo más importante es que ante cualquier problema no podemos recurrir a las vías de resolución de conflictos habituales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas fuera de la legalidad, no estamos haciendo las cosas correctamente, por lo tanto no nos van a amparar ningún tipo de normativa. Bien. Otra de las preguntas que os han llegado es si es legal la fianza. Vale, el tema de la fianza, por supuesto que es legal, además es un concepto que incluso viene definido y regulado en la normativa al respecto. Es obligatorio la exigencia y la prestación de fianza en metálico y normalmente la cantidad que se suele pedir para la fianza es el equivalente a una mensualidad de renta del arrendamiento de la vivienda. Pero como todo, pues se puede negociar su cuantía e incluso se puede eliminar la misma si ambas partes están de acuerdo y si se recoge así en el contrato de alquiler. Muy bien. Otra de las preguntas que os han llegado, yo creo que ya esto nos lo has respondido, es si se lleva un año de arrendamiento y el dueño quiere subir el alquiler, ¿puede hacerlo? Sí, efectivamente, como hemos mencionado anteriormente, la subida del precio del alquiler debe de venir si se hace recogido en el contrato. Si no viene recogido en el contrato ninguna cláusula de que al año se deba de subir el alquiler, debemos de soportar siempre la actualización del IPC, venga o no venga recogido en el contrato. Y como he dicho antes, insisto de nuevo, la actualización del IPC no siempre tiene que ser al alza, sino que hay veces que también es a la baja. Y por lo tanto, pues esa actualización del IPC pues nos deben de repercutir tanto de forma positiva como de forma negativa. Bien. ¿Puede obligarnos el propietario de la vivienda a contratar un seguro de hogar? Bueno, en este caso, lo más habitual, lo más normal es que la persona arrendadora
tenga un seguro de hogar que cubra el continente, es decir, todos los elementos constructivos y estructurales de un edificio o una vivienda. Hablamos pues de paredes, tejados, suelos, instalaciones como las tuberías del agua y del gas, el cableado eléctrico, el parqué, etcétera. Y por su parte, la persona arrendataria pues debería de asegurar el contenido, es decir, los muebles, los electrodomésticos, aunque no es obligatorio. Hablo de muebles electrodomésticos porque lo más habitual es que una vivienda te la entreguen a lo mejor sin muebles y sin electrodomésticos. Si nos lo entregan con muebles y electrodomésticos y el arrendador no tiene seguro del contenido, pues a lo mejor a nosotros sí nos conviene tener un seguro de contenido, porque como después vamos a tener que responder nosotros ante las averías de estos pequeños muebles y estos pequeños electrodomésticos, pues sería bueno tener un seguro. Pero como siempre decimos, esta obligatoriedad o no de contratar un seguro puede recogerse en el contrato de alquiler y al final van a primar lo que pacten ambas partes de este contrato. Claro. Otra de las preguntas dice así: al finalizar el contrato, ¿podemos decirle al propietario que se cobre las mensualidades que restan hasta el abandono de la vivienda de la fianza? Bueno, la devolución íntegra de la fianza se llevará a cabo siempre y cuando el piso esté en perfecto estado. Cuando la persona arrendadora abandone el bien o tras haber sido comprobado su estado por parte de la persona arrendataria, pues debe de revisarlo y le deberá de entregar la fianza si todo está de acuerdo con lo establecido. Sin embargo, se puede pactar el dejar la fianza para abonar el último mes de alquiler en el caso de que ambas partes lo acuerden y así venga recogido en el contrato. Muy bien, todo radica en lo que ambas partes acuerden y que esté, como bien dice, ha recalcado en Rocío en más de una ocasión en esta intervención, en lo que conste ahí en ese contrato, porque es lo que se llevará a cabo. Son preguntas que los usuarios consumidores han realizado hasta este servicio de asesoramiento con el que cuentan Al-Ándalus, que recordamos una vez más en Rocío que pueden hacer uso del mismo todas aquellas personas que así crean que sus derechos han sido vulnerados o simplemente tenga alguna duda respecto antes de dar el paso a esa cuestión, como siempre decimos, en materia de consumo. Vamos a recordar cuáles son esas vías de comunicación. Vale, pues nuestras vías de comunicación, que además son totalmente gratuitas, pues a través del teléfono, que es el 954 564102. En nuestra página web también hay un formulario de consulta, que nuestra página web es www.fed-alandalus.es, o también tenemos habilitado nuestro correo de asesoramiento, que es asesoramiento@fed-alandalus.es. Y también, como decimos, pues siempre que tenemos la oportunidad, que tenemos un espacio aquí en Radio Arco habilitado de consumo, pues si alguien tiene alguna consulta y quiere hacerlo a través de la radio, nosotros estaríamos en perfectas condiciones de contestar a todas esas consultas que existan en materia de consumo. Bueno, pues desde aquí, una vez más, invitamos a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a que hagan uso de ese número de teléfono que ya todos conocéis, el 956 70 28 10, y hagáis uso del mismo para ello, si estáis interesados en realizar alguna pregunta relacionada en materia de consumo, a tanto a Rocío de la Villa como así a María José Gómez, que son las encargadas de ofrecernos esa información semana tras semana. Rocío, agradecerte el que esta semana haya sido tú la encargada de hablarnos de este tema, en el que espero que nuestros oyentes, si están pensando en alquilar su vivienda o todo lo contrario, quieren alquilar una, tengan ya las cosas más claras. Así que te agradecemos esa información y os esperamos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes y nada, un saludo. La semana que viene pues volveremos con nuevos temas de consumo. Muy bien, muchas gracias. Hasta entonces. Adiós.